Estamos aquí en San Francisco, en la Grace Cathedral o Catedral de la Gracia. Es un privilegio estar aquí porque estas puertas las encontré en Florencia y aquí no hay nadie. ¿Se podemos hablar un poquito de esas puertas? Estas puertas son las réplicas de las originales que se encuentra en la ciudad de Florencia, en Italia, creadas por el gran escultor florentino Lorenzo Ghiberti, que nació en 1378 y murió en 1455. Le tomó a Ghiberti, su hijo, Vittorio, y otro hombre en su trabajo 27 años para completar las puertas. Ellos las instalaron en 1452 en el baptisterio del Duomo de Florencia, en Italia. Básicamente son el esplendor del Renacimiento, plena época del Renacimiento. Las puertas están hechas totalmente en bronce y cobre, y algunas partes tiene oro. Aquí vamos a ver, hacen todas descripciones del Antiguo Testamento, y vamos a ver ahora, vamos a empezar a hablar sobre el Antiguo ¿en dónde se encuentra esta imagen? La primera imagen que tenemos es Adán y Eva cuando fueron echados del paraíso, y también vemos la rebelión de los ángeles cuando Dios los echa, ¿no? En la rebelión encabezada por Lucifer, y los envían a la tierra, donde ahí luego hacen desastres, se acoplan con los humanos, y bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Eso está en Génesis 2:3. Acá tenemos la imagen ahora de Caín y Abel, donde vemos a Abel haciendo un sacrificio bien grande, que fue el que a Dios le agradó. Caín hacía el sacrificio, pero a Dios no le agradó. Y después vemos la envidia de Caín matando a su hermano. Vemos ahí el machete o una espada, donde mata a su propio hermano. ¿Y dónde lo podemos El primer encontrar? fratricida de la historia. Génesis 4. Aquí vamos a... Aquí abajo estamos en la escena del sacrificio de Abraham. Está en el campamento, entonces Dios le dice a Abraham que quiere a su hijo, que le dé a su único hijo, y Abraham obedece, y está a punto de sacrificarlo, y el ángel le para el brazo. Lo podemos ver en Génesis 18:22. Acá encontramos una escena de el arca de Noé, después de la gran inundación. Noé, su familia, los animales, la pareja, todos los animales. ¿Y dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en Génesis 8:9. Aquí abajo estamos hablando de la bendición de Isaac a Jacob. Está primero Isaac con su hijo Esaú, que era un cazador, donde lo mandaba a cazar, le gustaba cómo cocinaba a su hijo. Y en la otra escena vemos a Jacob engañando a su padre, que se pone la piel de conejo. Y ahí está su madre también. En complicidad con su madre, y engañan a Isaac, que ya no veía bien, y le gana la primogenitura a su hermano Saúl. Eso lo vemos en Génesis 25:27. Acá estamos, esta escena describe Egipto, donde los hermanos habían vendido al hermano menor, a José, y José de esclavo pasó a ser, después del faraón, el ministro, el más importante de todo Egipto. Y hubo una gran hambruna en todo el área, y el único lugar que había comida era en Egipto. Entonces vemos a la gente ahí buscando comida, que José hizo enriquecer muchísimo a Egipto, y al final los hermanos que lo habían vendido tuvieron que venir a él a pedirle comida. Eso lo vemos en Génesis 42:45. Acá vemos a Josué en la tierra prometida, específicamente rodeando a los muros de Jericó, donde tenían que rodear las paredes y los muros y gritar, y llevando el arca. Vemos el arca del pacto, las trompetas, donde hicieron caer las paredes de Jericó y pudieron tomar la ciudad de la tierra prometida. Abajo está el campamento de los israelitas esperando por la victoria del ejército de Israel. Muy linda escena, eso lo vemos en Josué 3:4. Aquí vemos, ya habían salido de Egipto, estaban en el monte Sinaí, y vemos a Jehová dándole las tablas de los 10 mandamientos a Moisés, arriba al monte Sinaí, y abajo el pueblo esperando en una gran orgía, donde el Señor ahí
se enojó y acabó con un montón de gente. Esto lo vemos ver en Éxodos 19:20. Por aquí. Esta es una famosa historia de la Biblia. Es la batalla de los hebreos, del pueblo de Israel contra los filisteos, y la famosa escena de David peleando contra el gigante Goliat, donde lo vence David con una piedra y luego cae al suelo y le corta la cabeza. Ahí está muy bien la escala, ¿no?, del cuerpo del gigante Goliat con David. Eso lo vemos en 1 Samuel 17. Muy interesante la figura. Y la última escena, la parte de abajo de la puerta derecha, sería el rey Salomón casándose con la reina de Java. Me imagino que están en el Santo Templo, ¿no?, ya que Salomón fue el que lo pudo hacer. Y fue a ser una de sus tantas esposas que tenía el rey Salomón. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que estas puertas son... ¿Y dónde se encuentra la del rey Salomón? Estas puertas durante la Segunda Guerra Mundial... pero el rey Salomón, ¿dónde se encuentra? El rey Salomón lo vemos en Primera de Reyes 10. El famoso matrimonio con la reina de Java. Lo interesante de estas puertas decía que en la Segunda Guerra Mundial una persona tuvo la inteligente idea se llamaba Bruno Bear, si vale nombrarlo, ¿no?, porque se tomó el trabajo de sacar las puertas y guardarlas porque tenía miedo que los bombardeos de los aliados las estropearan. Entonces la idea era hacer una copia y mandar al museo las originales y poner las copias. Entonces en el tiempo que la tuvo pudo hacerlo un molde, pero al final volvieron las originales al Duomo, ¿no?, a la Catedral de Florencia, y se hicieron 5 réplicas. Después, en 1990, hubo una gran inundación y al final las tuvieron que sacar y finalmente las puertas sí fueron a parar a un museo. Lo interesante es que se hicieron 5 copias. Y en 1964 la Catedral de la Gracia, esta que estamos aquí en San Francisco, tuvo la bendición de esas 5 réplicas que hay en todo el mundo, recibir estas puertas, que ahora las estamos mirando, ¿no? Es una obra de arte de Renacimiento. Wow. Sí, y las otras copias las podemos encontrar en Trinity Lutheran Church, Huxville, New York, la otra en Kazan Cathedral en San Petersburg, Rusia, Victoria and Albert Museum and Forest Lawn Cemetery. Pero es una magnificencia y las podemos apreciar así prácticamente sin que nadie venga a sacarse fotos. Sí, algo imposible en Florencia. Sí, en Florencia estarían 1000 personas ahí alrededor, impresionante y preciosas. Bueno, acá terminamos con la escena de la iglesia catedral, es hermosísima, y en San Francisco. Que la disfruten.